nosotros nos interesa. Está en contacto con nosotros el contador Luis Herrera, que es docente de nuestra casa y también integrante del estudio Quijano y Asociados. Contador, ¿cómo le va? Buen día, Rafael Atencio y Sol Luna, lo saludamos, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenos días, Sol. ¿Qué tal, Rafaela? Y a la audiencia, un muy buenos días. Bueno, muchas gracias por estos minutos, contador. Bueno, decíamos, ¿no? Un poco para ponerlo en contexto de lo que nos enterábamos. ¿Y cómo es la medida, en realidad? Que nos cuente cómo es la medida. ¿Cuál es el impacto, la medida? En definitiva, hubo como muchos grises en la explicación del gobierno. Sí, exacto. Bueno, partamos del hecho de que por ahora todavía hay un anuncio, no así una reglamentación. Esto se va a reglamentar seguramente por vía una publicación en el boletín oficial, así que ahí tendremos los detalles que todavía no conocemos. Hablando en concreto del anuncio, sí hay una rebaja de los aranceles a la importación, como ustedes bien lo estaban anunciando. El que más impacta, por supuesto, mediáticamente más llama la atención es de los celulares, que a todos los celulares importados que ahora tienen una tasa del 16% va a caer al 0%, pero en dos etapas. Exacto. Un 8% ahora y un 8% el año que viene. Esto seguramente va a tener una baja en el precio final de los celulares. El gobierno espera un 30%. Hay comerciantes y cámaras de comerciantes que ya han hecho unos cálculos un poco más finos y hablan de un 16, un 20%, lo cual sigue siendo también una cifra importante, ¿no? Y además también va a repercutir este anuncio en otros bienes como son televisores y aires acondicionados, ¿no? No se habló de notebook, un punto a tener en cuenta. Bien, sí. Eso también, eso no es verdad, no se dijo puntualmente, digamos, en el anuncio de Adorni no se mencionaba eso, pero sí se hablaba de esto que usted mencionaba, que era celulares, televisores y aires acondicionados. Exacto, porque toco el tema de notebook, porque es una herramienta de trabajo para muchos, y ya tuvimos una baja en algún momento. Los más memoriosos recordarán, el gobierno de Macri se había bajado a 0 ese arancel, luego en el gobierno de Alberto Fernández se restituyó. Bueno, por ahora no se habló de volver a 0 ese arancel, entonces las notebooks siguen estando afuera de este anuncio, al menos por ahora. Bien, contador, este anuncio, perdón que lo interrumpa, generó un malestar, digamos, más que alegrarse, porque deberán ser los consumidores tal vez los que pongan sobre la mesa si es que es positivo o negativo, pero digo, quien tiene a su cargo manejar una provincia como en el caso de Tierra del Fuego, el gobernador Melella, dice que esta es realmente un golpe artero, no solamente a la industria nacional en general, sino a Tierra del Fuego en particular. Exactamente, hay perdedores en esta medida, como en casi todas las medidas, y por supuesto las medidas económicas no son inocuas. Siempre que movemos cualquier pieza del tablero, hay un grupo que se beneficia y otro que sufre las consecuencias. Esto es algo que se veía venir, algo que el gobierno nacional está dentro de lo que se esperaba que iba a ser. Estamos hablando de una industria que nuclea, según los cálculos de los economistas, aproximadamente 2.800 empleos directos que seguramente se van a ver afectados por esta medida, pero por otro lado también hay una decisión de bajar el precio de ciertos bienes, y aquí quiero ser claro que no creo que impacte solamente en los celulares, sino que también va a tener un impacto en muchos otros bienes que los argentinos también consumimos. Es innegable el impacto en la industria de celulares, pero también forma parte de una decisión de dedicarnos a fabricar ciertas cosas y no otras. Claro. ¿Sí? A modo de ejemplo, por ejemplo, Estados Unidos o Chile, por poner dos ejemplos de países, uno muy grande y uno muy pequeño, no fabrican celulares. ¿Sí? No fabrican celulares, sino que los importan. En el caso de Estados Unidos, tiene una industria muy desarrollada del software, pero no del hardware. Exacto. Entonces, son decisiones económicas que seguramente afectan a algún grupo, pero por otro lado pueden llegar a traer una baja en el precio de estos productos. Y como todo en la economía está relacionado, los bienes que se comparan, los bienes que se compran junto con los celulares, podrían también tener una baja. Imagine usted que si va a comprar un celular que
costaba 200.000 pesos y con la baja ahora está 140 o 150, la carcasa, el cargador, el vidrio templado deberían estar un poco más baratos también, porque si no, no claro, tendría es el sentido combo, en definitiva. la compra, claro. Claro, es el combo. Claro. Ahora, contador, algunos anuncian esta medida como algo electoralista, teniendo en cuenta que, bueno, la mayor capacidad de compra o la mayor capacidad adquisitiva se daría teóricamente en Buenos Aires, pensando en la legislativa que va a haber dentro de poco. ¿Es una medida electoralista o cree que es una medida dentro de lo que se había anunciado por parte del gobierno nacional? Es una medida en base a lo que ya se venía anunciando, pero es probable, y no somos ingenuos, es muy probable que el timing, el momento en el que se anunció, que además lo hace el vocero Adorni, sí, es probable que tenga un tinte electoralista. No somos ingenuos, no comemos vidrio, por supuesto. Ahora, desde el punto de vista de la macroeconomía, creo que va en orden a fomentar el consumo, que este gobierno lo tiene bastante caído, ¿no? El gobierno tiene una bandera, digamos así, que es la lucha contra la inflación, que le viene dando dentro de todo buenas cartas para jugar, porque está desacelerándose, pero por otro lado tiene una bandera roja con el consumo, con el crecimiento que no se está dando, y lo está tratando de apuntalar por otras vías. Una sería la probable, ya preanunciada, blanqueo 2.0, blanqueo light, sacar los dólares del colchón, etcétera, para que los argentinos consuman sin necesidad de imprimir, sin necesidad de volver a la emisión monetaria. Y esta podría ser otra de esas medidas en ese sentido, que la gente consuma sin necesidad de que tengan que volver a emitir. Entonces, en el punto de vista macro, sería coherente con fomentar el consumo sin mayor emisión monetaria. Claro, pero no vamos a desconocer que el momento en que se anunció es muy justo en tiempos electorales. Ahora, contador, ¿cómo se hace para entender que supuestamente los datos que da a conocer el gobierno desde lo macro no tengan el impacto casi inmediato en lo micro? ¿Cuál es el proceso para que eso se pueda terminar de canalizar o visibilizar? Porque en definitiva el que sufre es el bolsillo del que menos tiene. Bien, acá me voy a meter un poquito más en tema de mis colegas y amigos licenciados en economía, pero el impacto en la macro nunca es inmediato en la micro, empezando por ahí, ya sea una baja del desempleo o una suba del desempleo, o una baja o suba de precios. Nunca es inmediato, siempre hay un tiempo de retraso en todos esos movimientos, sobre todo en un país tan amplio y tan grande en extensión y también en habitantes como la Argentina. Pero además tenemos impactos distintos en sectores. Por ejemplo, si hablamos de recuperación de salarios, hoy tenemos salarios que están mucho mejor que otros, y cuando digo mucho, digo con mucho grande, con mayúsculas, ¿sí? Con respecto a otros hace un año atrás. Si tomamos lo que son salarios del sector público, si tomamos lo que son jubilados, si tomamos lo que son sector comercio y lo comparamos con otros sectores como bancarios o energía, hay una gran disparidad en esos salarios. Y si le preguntamos a uno, ¿está mejor o peor?, uno le va a decir que está igual o peor, y otro sector le va a decir que está igual o quizá un poco mejor que el año pasado, y ambos van a tener razón, porque ha impactado de distinta manera la inflación en cuanto a la capacidad de las paritarias de ponerse a la par de la inflación en distintos sectores laborales, ¿no? Entonces, el impacto sí suele tardar y además es dispar de acuerdo a los sectores que van siendo beneficiados o perjudicados por las medidas. Contador, usted hablaba del impacto entre lo macro, que nunca es inmediato. Digo, ¿hay tiempos? Pregunto como, bueno, una integrante de la sociedad, que me parece que todos de alguna manera vivimos en la incertidumbre, ¿no? Digo, ¿se va a pasar pronto? ¿Va a llegar la solución pronto o no? Obviamente, todos formamos parte de esa micro y queremos, por supuesto, que impacte ya. Bueno, yo lo que estuve esta mañana, investigando un poquito sobre esto, si hubo algún impacto, lo único que encontré concreto es que hay una cadena, que no la vamos a nombrar por supuesto, pero que
hay una cadena que tuvo una decisión de bajar los precios de algunos celulares, ¿sí? Que seguramente todavía los debe haber comprado caros, pero es una medida también con muy buen timing desde el punto de vista del marketing, como diciendo, me adelanté al anuncio del gobierno y ya estoy bajando los celulares. Entonces, ahí en ese caso podemos hablar de un impacto prácticamente inmediato. Sí. Si vamos a tiempos normales, esto va a tener un impacto, y me juego con algunos, con el tiempo, esto vamos a ver recién mes que viene algún impacto realmente significativo en la baja de estos productos, no antes. Fantástico. Contador, ha sido muy amable y muy claro, muy didáctico en la explicación. Le agradecemos su tiempo y obviamente, bueno, las puertas del multimedia abiertas para usted. Muchas gracias. Un gusto, me alegro. Muchas gracias. Que esté muy bien, hasta luego. Bueno, el impacto en lo macro nunca es inmediato en lo micro.